Hola, les habla su amigo el contador público Juan José Rosado. Un gusto grabar esta cápsula para todos los seguidores de Census. El tema que les voy a platicar el día de hoy, vamos a hablar un poquito de la discrepancia fiscal. Yo creo que es un tema ad hoc a las fechas, declaraciones anuales, en este caso de personas físicas. Si hablamos un poquito del tema de la discrepancia fiscal, haciendo historia, esto no es nuevo, se ha escuchado muy fuertemente en los últimos tiempos, pero viene desde los 80 que ya se manejaba esta situación. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en este caso las autoridades, si no cuidamos no caer en discrepancia fiscal, ellas mismas pueden determinar ingresos presuntivos a las personas físicas. ¿Por qué? Porque si detecta que tuvo mayores erogaciones que los ingresos que reportó, es cuando caeríamos en lo que se conoce como discrepancia fiscal. Entonces, hay que tener muy presente al momento de estar llenando la declaración anual, al momento de estar presentando la información, que todo tenga bien su origen y su destino, que lo tenga bien establecido. Para mí, en lo particular, no es tan fácil como lo anuncian presentar la declaración anual, sobre todo por personas que perciben sueldos y salarios, si no tienen bien soportada la situación de cuál es su estatus ante la autoridad. Entonces, tratando de ver un poquito este sentido, eh, qué es lo que se busca o qué es lo que busca la autoridad. Y podemos decir que la discrepancia fiscal es la diferencia que se produce o que se da cuando un contribuyente durante un año de calendario realiza gastos e inversiones superiores a sus ingresos declarados o no declarados, que estén vinculados con otra información con la que cuenten las mismas autoridades, incluso puede ser información proporcionada por un tercero. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque no voy a hablar de gastos cuando hable de deducciones, voy a hablar de erogaciones. Entendamos para mí qué es una erogación, una salida de dinero de alguna forma que la autoridad pueda detectar que la llevé a cabo y esa salida no me justifique a la par de mis ingresos. Entonces hay que tener cuidado, sí, porque la misma ley me dice que se consideran erogaciones para efectos de impuestos sobre la renta las que hace una persona física y que pueden ser gastos, ahora sí, adquisiciones de bienes, depósitos en cuentas bancarias y en inversiones financieras o tarjetas de crédito. Hace poco tiempo escuchábamos mucho revuelo por lo de las tarjetas de crédito. Sí, va en el sentido de que si yo deposito a mis tarjetas de crédito, pero no tengo la procedencia identificada del dinero, se puede considerar, ¿sí?, como una erogación no justificada y que a su vez me lo van a considerar como un ingreso para efectos fiscales, un ingreso no declarado, y es cuando puedo empezar con la discrepancia fiscal. Entonces hay que tener muchos cuidado en ese sentido, ¿sí?, porque no estamos hablando nada más de personas físicas que estén inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, sino estamos hablando también de personas físicas que la misma autoridad detecte que no están declarando, y ahí es cuando le van a poder hacer los ingresos presuntos y tendría que pagar los impuestos respectivos por considerarlos como ingresos omitidos. En el caso de sueldos y salarios, podemos decir que ellos sí declaran en el sentido de que la información que presenten sus patrones sí se considerará como que son los ingresos ya manifestados por el mismo trabajador. Si hay excepciones cuando yo hablo de las erogaciones, ¿sí?, cuando yo hago, por ejemplo, depósitos, ¿sí?, en cuentas no propias que califiquen como erogaciones, si se demuestra que se hicieron como pago para la adquisición de bienes o servicios, pero tengo que tenerlo demostrado, como decía hace un momento, o como contraprestación para el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, o para realizar inversiones financieras. Si son traspasos entre cuentas del mismo contribuyente o de su cónyuge o sus ascendientes o descendientes en línea recta en primer grado, también. Entonces aquí lo importante y un error muy común que yo veo en la práctica
es que muchos contribuyentes, ¿qué es lo que hacen? Van y sacan de su cuenta de nómina, por decir algo, que es donde les depositan, van y lo retiran en efectivo y van y pagan una tarjeta de crédito que tienen con ese efectivo. Entonces la autoridad es cuando dice, ah caray, este ingreso no me lo declaraste, sí tienes la erogación, por consiguiente es un ingreso omitido y tendríamos que pagar impuestos. Entonces, ¿cuál es la recomendación en este caso? La recomendación sería, no saques el dinero de esa forma, haz un traspaso de cuenta a cuenta para que la autoridad tenga la evidencia de dónde traes esa información. Otro punto que también debemos de considerar, hablando de discrepancia, hablando de que está muy en puerta la declaración anual, ¿sí? Hay que buscar para evitar una posible discrepancia fiscal. Hay datos que se deben de informar en la misma declaración y que no son acumulables, son informativos, pero que si no lo hacemos, la autoridad cuando llega a revisarnos va a considerarlos que no se declararon y ahí sí me los van a tipificar como ingresos presuntos. ¿De qué estoy hablando en este caso? De donativos y préstamos cuando sean mayores a 600,000 pesos. ¿Sí? Si no lo hago, se van a considerar grabados para efectos de impuestos sobre la renta. Premios solo con los ingresos indicados o sumados a los donativos y préstamos. Y también podemos hablar de viáticos, de herencias o legados y ventas de casa habitación. ¿Sí? Se pierde la exención si excede 500,000 pesos y tengo que informárselos a la autoridad. ¿Cuál es lo delicado de todo este punto? Independientemente de que me los hagan ingresos acumulables, que podamos caer en que la autoridad diga también o considere que se está llevando a cabo una defraudación fiscal. Y ya hablar de este punto de defraudación fiscal, estamos hablando ya un poco más de el ámbito legal y penal. Entonces ahí es donde también es el riesgo que se lleva de no poder o no saber presentar bien la declaración anual o no conocer bien los puntos que se pueden manejar en una declaración anual. Y al dar la información de buena fe, ¿sí? La autoridad pueda considerar que estás cayendo en una discrepancia fiscal por la información que estás presentando. Entonces, ¿qué va a hacer la autoridad? ¿Sí? Cuando estén o no estén inscritas en el RFC para poder conocer si caes o no caes en la discrepancia fiscal. Obvio, van a comprobar el monto de las erogaciones, tienen que determinar la discrepancia que se dé con la declaración del ejercicio y a su vez le van a tener que dar a conocer al contribuyente, persona física, en el ámbito que se encuentre, cuál podría ser la discrepancia fiscal. ¿Qué es lo que hace la autoridad? Acuérdense que yo hablé de erogaciones. Y yo voy a decir, vamos a hablar de gastos. Si hablo de efectos fiscales, sean deducibles y no deducibles. Hablo de adquisiciones de bienes, independientemente de si son deducibles y no son deducibles. Y hablo de depósitos en cheques e inversiones. Todo esto se consideran erogaciones. ¿Qué va a hacer la autoridad? Voy a ver contra los ingresos declarados en el ejercicio. Y aquí sí son gravables y se totalizan, porque son el total de tus ingresos. Si son mayores las erogaciones que los ingresos, vamos a caer en la discrepancia. La autoridad cuando me mande pedir aclarar esa discrepancia, yo voy a contar con 15 días para informar por escrito las razones que tuviera para inconformarme o explicarles el origen de la discrepancia. Obvio, tengo que anexar pruebas, ¿sí? Y las pruebas que sean idóneas y sean las convenientes para desvirtuar esa discrepancia que me está detectando la autoridad. Y lo voy a tener que presentar un escrito ante la misma autoridad y ahí no es nada más presentar un escrito por presentarlo, sino saber cómo lo vas a presentar, cómo vas a cumplir los requisitos y qué es la información que vas a tener que entregar para demostrarle a la autoridad que no caes en una discrepancia fiscal. Entonces, a partir de 2014, también, si tú caes en discrepancia fiscal, podemos hablar de una defraudación fiscal, que esto ya es de tipo penal y donde la autoridad sí puede considerar que este tipo de situaciones ya se pueden penar hasta con
prisión, que podemos partir de 3 hasta 9 años, ¿sí? Y va dependiendo de las causales de cada uno. Entonces, amigos, escuchas, hay que tener mucho cuidado cuando estoy presentando una declaración, y si la estoy presentando en forma personal, pues asesorarme con las personas que saben para no caer en este tipo de situaciones y me vayan a considerar erogaciones, ciertos conceptos, o me van a considerar ingresos presuntos también por ciertas situaciones, o que la misma autoridad diga que tengo ingresos omitidos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque ya si me lo equiparan a defraudación fiscal, estaríamos hablando de otro proceso totalmente distinto al nada más presentar la declaración y decir, porque también si ustedes presentan la declaración con la información que nos dio la autoridad, vamos a suponer que en lo que presenta la autoridad sale saldo a favor, pero al revisar se cae en una discrepancia, pues tendría que regresar ese dinero a la autoridad y tendría que pagar recargos y actualizaciones sobre los mismos, aunado a que dependiendo de los montos podría caer hasta las penas que les acabo de mencionar hace un momento. Bueno, amigo, esta es una de las muchas cápsulas que estaremos transmitiendo a través de Census, y los espero en la próxima. Saludos de parte de su amigo, contador público Juan José Rosado. Hasta la próxima.